Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios en su infinita misericordia ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Bienvenido. Mil gracias, un cariño muy especial para todos y un agradecimiento grande por permitirme entrar en sus hogares. El título de hoy se titula Negar el yo. En Mateo 16, verso 24 nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es algo que muchas veces nos hemos preguntado: ¿cómo me puedo negar a mí mismo? Fíjense que negarse a uno mismo conlleva mucho sacrificio. Significa someter nuestra voluntad a Cristo. Someter nuestra voluntad a Cristo para vivir solo para Él y solo por Él. Nadie puede convertirse en un auténtico si no se niega a sí mismo, despojándonos del orgullo, de la mentira, de la ira, la comodidad pasajera, la vanagloria de la vida, todos esos detalles, todos esos lujos que aquí en la tierra nos dan una apariencia de felicidad. Que es muy cierto que el Señor dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo, pero todo a su medida, queridos amigos. El llevar una vida con mucho orgullo, llevar una vida con muchas mentiras, una vida de que vivir la vida solamente por cualquier cosa uno se enoja y a veces ni meditamos por qué nos enojamos. Eso nos conlleva a una separación del Señor, con el Señor. Por eso es que el Señor nos dice que debemos de negar al yo nuestro. Fíjense que lo que nos dice, veamos lo que nos dice Pablo. Pablo en Gálatas capítulo 6, verso del 7 al 8, nos dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Dios hace responsable a cada persona por todas cosas buenas y por todas cosas malas. Por todas las cosas buenas que le hayan impartido sus maestros cristianos, por todas las cosas buenas que sus padres nos hayan inculcado a nosotros, va a responsabilizar a cada uno de ellos por la forma que nosotros hemos instruido. Eso como madre nos va a nosotros, como padres. En la forma en que nosotros hemos educado a nuestros hijos, esa va a ser nuestra responsabilidad y eso es lo que vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hijos. Así es que también responsabilizará a los Gálatas por la instrucción que Pablo les había dado. Fíjense que la Biblia nos enseña muchas cosas a nosotros y nos enseña cómo debemos de vivir la vida, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de tratar a nuestros semejantes. Y cuando nosotros no hacemos el uso correcto de las enseñanzas que las Santas Escrituras nos dan, entonces nosotros seremos, ¿qué? Juzgados también. El Señor nos va a responsabilizar a nosotros por el mal uso de las enseñanzas de las Escrituras. Fíjense que dice que Dios, dice, los que se burlan de Dios, tomando livianamente los consejos que Él les envía, tendrán que sufrir las consecuencias de su conducta. ¿Cuántos de nosotros hemos
burlado, nos hemos burlado del Señor y va a decir, pero ¿cómo? Yo nunca me he burlado de Dios. Queridos amigos, el no obedecer sus escrituras, sus mandamientos, nos estamos burlando de Él. Este principio es tan cierto que el reino espiritual y en las relaciones sociales como el mundo físico es una ley inmutable que los seres se reproduzcan según su género. El que siembra exceso en su juventud no puede esperar una abundante cosecha de buena salud en su vejez. ¿Cuántos de nosotros en nuestra juventud hemos vivido lo que nosotros conocemos como la vida loca? Muchos de nosotros hemos vivido una vida desordenada, con borracheras, fumando cigarrillos corrientes, marihuana, usando drogas, emborrachándonos hasta más ya no poder, y una vida desenfrenada, con una vida sexual desordenada, una vida en la cual a veces ni nos acordamos qué es lo que hemos hecho el día anterior o la noche anterior, y eso nos conduce a una vida no saludable en nuestra vejez. Si es que llegamos a la vejez, en muchas ocasiones, no llegamos a la vejez a causa de esa vida desenfrenada que llevamos en nuestra juventud. Cuando Pablo dice su carne, Pablo se refiere a los que no tratan de refrenar sus deseos e inclinaciones carnales. El que resiste el mal es el único que puede esperar verse, dice, libre de su influencia y resultados. Queridos amigos, cuando nosotros llevamos una vida desordenada, y aquí cuando habla de la carne está hablando acerca de la vida sexual desenfrenada, que a veces ni sabemos ni con quién se han acostado como hombres y mujeres, que después el resultado de toda esa clase de vida desenfrenada nos lleva a una enfermedad en las cuales nosotros a veces no hay cura en esa. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros podemos negarnos a nosotros mismos? Si nosotros podemos negar todo eso, llevar una vida templada, llevar una vida, una conducta en la cual podemos decir no a cada situación perjuiciosa que nos llegue a suceder, entonces eso nos va a llevar a una vida futura sana. Pero ¿cómo poder hacerlo? Bueno, negarnos a nosotros mismos es reconocer que quizás el estilo de vida que hemos llevado hasta el día de hoy no es la mejor y podría conducirnos aún hasta la muerte. Y no solamente muerte, sino que una muerte sin esperanza, una muerte en la cual el Señor nos da una esperanza de vida eterna. Pero si no nos controlamos, si no aceptamos que estamos viviendo una vida descontrolada, no vamos a tener una esperanza en Cristo. Y aún más, si no dejamos la vida que estamos llevando desordenadamente y no aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, no vamos a tener una vida con esperanza. ¿Y cómo es eso? Bueno, al llevar una vida desenfrenada es porque no hemos aceptado el reconocer que estamos estamos aceptando mi yo como nuestro guía. Y eso es lo que el Señor no quiere, porque nosotros continuamos y vivimos una vida desenfrenada pensando que está correcto. El llevar este tipo de vida no nos lleva a una vida eterna. Por tanto, debemos tomar una decisión y acudir a Dios para recibir su perdón y dejarnos transformar por Él. Mediante esa transformación, Dios nos hace criaturas nuevas, conforme a la imagen de Jesucristo. De manera que nuestros intereses quedan en segundo lugar y el Señor vuelve a tomar nuestras vidas en primer lugar. Queridos amigos, nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Aunque sí tenemos la decisión de escoger lo que nosotros querramos, eso es cierto. Pero el tomar la vida
en nuestras manos lleva una responsabilidad muy grande. Y para eso es entregarnos a Cristo por completo, es negarnos a nosotros, negar ser autosuficientes, aceptar que yo no soy el dueño de mi vida, aceptar que yo no puedo tener, que con el orgullo que me he manejado durante todos estos tiempos, durante todos estos años, no me conduce a nada bueno. Con ser altivo en lugar de ser humilde, no me lleva a nada bueno. Al contrario, me lleva a una situación en la cual a mucha gente me rechaza. ¿Por qué? Por mi orgullo, por mi vanidad, por mi altivez. Lo contrario con una vida humilde. Cuando yo no acepto eso y no permito a Dios que me cambie, yo no puedo negar a Dios, no puedo negarme a mí misma. No obstante, negarnos a nosotros mismos no significa excluirlos de la sociedad. Al contrario, estamos en el mundo y por lo tanto tenemos que vivir en él. Pero hay que saber vivir con la gente. Hay que saber vivirlo con cada una de las personas que se nos acerca y poder decir no a las cosas que no son buenas para nosotros. Castigar nuestro cuerpo ni vivir como ermitaños tampoco nos conduce a nada bueno. Es negar lo que queremos y a veces lo que necesitamos. Mira lo que dice Pablo. Pablo declara en Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando él dice estimo del mismo, eso viene de que dice, Pablo continúa estimando sus ganancias previas que él había tenido y que él había perdido ya, estaba dispuesto a renunciarlo todo solamente por complacer a Jesucristo, seguirlo a él, renunciar no solamente a las cosas que había especificado, sino a todo lo que pudiera imaginar. Si toda la riqueza y el honor concebible hubiese sido suyo, gozosamente renunciaría a ellos para poder conocer a Cristo. Cada cosa que nosotros aquí en la tierra poseemos y consideramos como valioso, a veces es nuestra perdición. Pablo comprendía que su conocimiento personal de Cristo sobrepujaba, o sea que abundaba, era lo mayor en valor a todas las demás adquisiciones que él había tenido. Desde muy pequeño él había sido instruido en las Santas Escrituras. Ya hemos sabido, ya conocemos, he dicho en varias ocasiones, que él había sido instruido por el mejor de los maestros de aquel entonces, que se llamaba Gamaliel, uno de los mejores maestros. Él había sido instruido y Pablo, según él, había sido uno de sus mejores alumnos, o sea que tenía muy buen conocimiento de las Escrituras, y eso era lo que él valoraba ahora más, no sus posesiones terrenales. Él pudo haber tenido muchas riquezas, pero eso dice que él lo dejaba como basura. Un lugar en la sociedad también lo dejó, lo dice que es como basura para él. Viajes, también dice que lo dejaba como basuras. O sea, de que todas aquellas riquezas que él tenía, que pudieron haberlos separado a Dios de él, para él era algo perdido, algo que no tenía valor. Y esa basura para él era un desecho. Fíjense de que como los desperdicios de alimentos que se tiran a la mesa, este último sentido es más apropiado que caso. Para él, para Pablo, eso era que ya no servía. Nosotros podríamos decir eso, pero ustedes me podrán decir, pero Dios dice que nosotros debemos de prosperar en todo. Es muy cierto. Depende cómo nosotros tomemos lo que el Señor nos da. Si el Señor nos bendice en casas, dinero y todo lo que el mundo puede dar, lo que el mundo puede, con lo que podemos vivir mejor en el mundo, si nosotros no podemos administrar bien todo eso,
entonces el Señor nos lo va a quitar. Es cierto que el Señor dice que debemos de prosperar en todo, pero muchas veces decimos, pero a mí no me ha dado nada. Probablemente toda esa riqueza vaya a influir mucho en el yo, que queremos negarlo. Yo quiero negar a mi yo, no quiero ser altiva, no quiero ser orgullosa, no quiero ser altanera. Y muchas veces, queridos hermanos, para humillar al yo debemos también controlar nuestro carácter. Es algo que tan difícil podemos controlar, ¿cierto? Pero ¿por qué se nos hace tan difícil? Bueno, porque no le pedimos la ayuda al Señor. El humillarnos ante Dios y reconocer que mi carácter no es aceptado por el Señor porque es muy egocéntra, entonces debemos de humillarnos y pedir al Señor que nos ayude. Una vez ganada la batalla contra el yo, estamos listos para seguir firmemente a Cristo. El centro de nuestras vidas, la señora White menciona, la iglesia cristiana se fundó sobre el principio del sacrificio, pero no el sacrificio que las demás que la iglesia madre enseña. Sacrificio no es ir de rodillas de un lugar a otro para pedir perdón. Sacrificio no es estarnos latigando nuestro cuerpo para que el Señor nos perdone. Sacrificio no es morirnos de hambre nada más para que el Señor nos justifique. No, eso no es el sacrificio que se dice aquí, sino que veamos lo que dijo Jesús por medio de Mateo. En Mateo capítulo 16, verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Mateo? Mejor dicho, Jesucristo. Dice, Él exige solo una cosa, y lo más importante, lo más valioso de nuestro ser. Dice, Él exige el corazón entero de nosotros. No pide más, simplemente nuestro corazón, nuestro raciocinio, todos los afectos, nuestros afectos, todas las demostraciones del cielo, dice. El fervor y el trabajo desinteresado que sus seguidores devotos han dado ante el mundo, deberíamos despertarlo. ¿Para qué? Para dárselo al Señor. Nuestro ardor, nuestro esfuerzo, llevar a imitar su ejemplo. A veces, yo he dicho a veces que nosotros debemos de tener un carácter como Cristo. Y fíjense que dice como Cristo, no el carácter de Cristo, porque ninguno de nosotros como seres humanos puede tener un carácter como el del Señor, puede tener el carácter del Señor. El Señor era divino, nosotros no lo somos, pero sí podemos pedirle al Señor que nos dé un carácter como el de Él, para que podamos serle fiel, para que podamos ayudar a las personas, para que no seamos tan arrogantes, que nos quite toda esa arrogancia, que nos haga humilde de corazón. Queridos amigos, nosotros tenemos que tener un cambio de 380 grados en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poderle servir de corazón al Señor. No servirle a medias, porque servirle a medias es darle un servicio mediocre. Y el Señor no quiere un servicio mediocre de nuestra parte. Él quiere algo bueno o mejor no quiere nada. Poco a poco vamos a ir desarrollando de la mediocridad a la excelencia. Pablo le servía así y él era fuerte, él creía servirle al Señor con todo su corazón y sí lo hacía, pero no le estaba sirviendo bien. Hay que ponernos a pensar cómo le estamos sirviendo nosotros a Él. Así es que Él exige el corazón entero, todos los afectos, las demostraciones de celos, el fervor y el trabajo desinteresado que sus seguidores devotos han dado ante el mundo. Debieran despertar nuestro ardor y llevarnos a imitar su ejemplo. Cuando el Señor nos dice que tomemos su cruz,
Y fíjense, vamos a volver a leer el versículo 16, 14 de Mateo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno de nosotros tomáramos la decisión de seguirlo, Jesús lo único que quiere es que nosotros seamos sus discípulos. Añade que había también algunas otras personas presentes, quizás algunos judíos de la religión que había oído de sus maravillas. Pero al decir niéguese a sí mismo es renunciar a nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a renunciar mi yo? A renunciar que yo soy fulana de tal y que con mi apellido yo llego hasta no sé a dónde y que yo me la sé de todas a todas. Negarse eso, queridos amigos, es entregarle el amor al Señor. Sometamos nuestra voluntad a Cristo para vivir en adelante para Cristo y no para nosotros mismos. El vivir para Cristo probablemente aquí en la tierra se nos haga difícil, pero va a ser bien reconfortable, bien recompensable en el futuro. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, nos va a dar la recompensa, y esa recompensa es la vida eterna. ¿Que al caso tú no quieres vivir, queridos amigos? ¿No quieres vivir para toda la vida? ¿No quieres tener una vida eterna con el Señor? Que aunque tú llegues a morir, la esperanza es que el Señor venga, nos recoja y nos lleve a vivir con Él para siempre. Esa es la esperanza, que aunque estemos muertos, viviremos. Es decir, tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Fíjense que es asumir las responsabilidades que acompañan al discipulado, aunque al hacerlo sea llamados a pagar el precio supremo. ¿Cuál es el precio supremo? Es la muerte, queridos amigos. La cruz no era un instrumento judío, sino que era un instrumento romano que ellos usaban para sacrificar a todo ladrón, asesino, toda clase de delincuente. Y sin embargo, el Señor vino y murió como tal. El seguir a Cristo es también seguirlo hasta la cruz, hasta la muerte misma. ¿Qué es lo que le decía Pedro? Yo hasta la muerte, yo te sigo hasta la muerte. Que al caso estamos diciendo nosotros lo mismo. Yo sigo al Señor hasta la muerte. Pero ¿qué le pasó a Pedro al final? Cuando fue probado, fue quebrantado, porque no cumplió su promesa. ¿Lo decía de corazón y porque amaba al Señor? Sí, lo amaba, lo quería mucho, era fiel al Señor, pero no estaba dispuesto, todavía no estaba listo para morir por Cristo o con Cristo. Queridos amigos, si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y determinamos de que queremos que el Señor nos quite, nos saque del yo de nuestro corazón y nos ponga el corazón de Jesucristo, entonces tenemos que tener una promesa, prepararnos para ese momento que viene. ¿Cuál momento? El que llevemos la cruz de Cristo, la cruz que nos llevará hasta la muerte. ¿Por qué? Pero si nosotros no estamos preparados para eso, queridos amigos, es mejor que no le cumplamos nada. Preparémonos para seguirle, preparémonos para que podamos morir por Cristo, pero con la firmeza de que Él nos levantará, que estamos haciendo la voluntad del Señor. El que quiera ser su discípulo, en primer lugar, debe renunciar a sí mismo, renunciar a sus propios planes, a sus propios deseos. Después debe de estar dispuesto a llevar cualquier cruz que el deber le pida a llevar. Seguir a Jesús equivale a seguir nuestra propia vida, el modelo de la vida que el Salvador llevaba, sirviendo a Dios y a nuestros prójimos como Él lo hizo. ¿Se nos hace fácil, queridos amigos? ¿O se nos hace difícil? Tenemos que practicarlo. Y eso debe de ser desde ya. ¿Qué es lo que pide el Señor? Simplemente pide nuestro corazón.
Pidamos de corazón que la gracia de Jesucristo nos induzca a negarnos a nosotros mismos, por completo a nosotros mismos. Que si llevamos un rasgo de egoísmo, de envidia, de celos, de amor propio, créanme que no vamos a llegar al cielo. Meditemos en eso y procuramos a pedirle al Señor que nos ayude a negar nuestro yo. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso día y muy bendecido. Hasta la próxima. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén,
y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. El tema de este día se titula Una mente renovada. Leamos lo que nos dice Efesios, capítulo 4, versos 23 y 24. Nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos, dice. El pecado es un intruso, queridos amigos. El pecado es algo que nunca debió haber entrado en nuestra familia, en la familia del mundo entero. Jamás debió haber entrado, pero entró. Así que y ese pecado nos destruye nuestra pureza, la pureza original del hombre. Ha destruido todo eso, todo lo original, todo lo que el Señor puso en nosotros, una mente pura, una mente recta, limpia. Todo eso el pecado lo ha destruido. A pesar de los siglos de degradación que ha transcurrido, el hombre aún muestra algunos rasgos de la creación original de Dios. Pero ¿quiénes son ellos? Aquellos simplemente que creen que Jesucristo puede cambiarnos. Aquellos que por amor y al deseo de estar junto al Señor algún día, creemos que Él puede transformar nuestras vidas. Él quiere que nosotros estemos renovados de mente, alma, todo lo que está relacionado con nuestro cuerpo. Él quiere una transformación completa en nuestras vidas, ser algo nuevo, un nuevo hombre, vestirnos mejor, una nueva vestimenta, una forma nueva, nuevo sistema de alimentación. Si antes comíamos pura chatarra, pues ahora, como sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos ingerir cosas sanas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere vivir en un cuerpo sano, un cuerpo que no maltratado. Pero eso no quiere decir que simplemente porque estoy enferma el Señor ya se fue. No, eso no es así. El Señor nos acepta tal como estamos, pero también nos pide que cambiemos. Y aquí está eso, ser una nueva persona, al ser persona diferente a lo que ayer fui, hoy acepto al Señor y vamos a ser una nueva persona, una mente renovada, una forma con un estilo de vida diferente. Por ejemplo, mencionamos mucho la vestimenta, la forma de comer, la forma de actuar, la forma de caminar, la forma de hablar, mis queridos amigos. Si una vez tuvimos un vocabulario muy florido, con palabras no muy agradables, entonces quiere decir que estas palabras debemos de quitar de nuestro vocabulario y comenzar a decir o practicar palabras más decentes, con menos aspereza, decir las cosas con cariño, con más respeto. Todo eso nos lleva a un hombre nuevo, a alguien que ya no soy el de ayer, ya no soy la Celia de ayer, ahora yo soy la Celia de Cristo, la Celia nueva. Y eso, lo mismo para ustedes, Carmen, María, José, Manuel, quien sea, no importa quién sea. El nombre, lo que importa es que el ser humano cambie a favor de Cristo, que el Señor le cambie con todo. Mire, no es simplemente una persona renovada. Dios es el poder activo de esta nueva creación, pero este cambio no se efectúa sin el consentimiento y cooperación del ser humano. El Señor no puede hacer nada sin nuestro consentimiento. Cuando yo les digo a ustedes que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces quiere decir que nosotros estamos aceptando a transformar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está ahí y comemos cosas inmundas, cosas
yo diría no tan inmundas, sino que cosas que no nos caen bien a la salud. Cosas que decimos comida chatarra, por ejemplo. Pero me dicen, pero yo no puedo comer otra cosa, esto es lo que yo alcanzo a comprar. Queridos amigos, hay comida que que podemos utilizar en lugar de. Y hasta a veces nos sale más barato, créanme. Yo ya lo he practicado. Porque créanme que yo antes era muy buena para comer hamburgers. Me encantaba. Pero eso también me llevó a tener muchas espinillas en mi cara, mucho colesterol en mi cuerpo. Pero era mi favorito. ¿Por qué? Primeramente porque es lo que podía comprar, según yo. Y las sodas, ya no se diga. Pero queridos, todo eso me llevó a una salud deplorable. Cuando yo conocí el mensaje de salud y cómo nosotros podemos cambiar ese sistema para que nuestro cuerpo sea el verdadero templo del Espíritu Santo y que el Señor pueda morar en nosotros con un cuerpo sano y mente sana. Entonces ahí me di cuenta que yo estaba equivocada. Que esos 6 pesos, esos 6 dólares, esos 6 córdobas, lo que valga el hamburger ahí en cada uno de sus países, me podría ir a comprar frutas y verduras. Hasta me sobraba para 2 días, no solamente para un almuerzo o una cena. El Señor es ha dado todas las semillas en el universo para que nosotros podamos alimentarnos mejor, para que nosotros podamos tener una mente sana, una mente renovada. La creación de Dios fue perfecta, queridos amigos. La mente del ser humano salió de las manos del Creador y fue hecha con amor, con cariño, tomó su tiempo para hacerlo. Lo llenó de justicia, de santidad, de amor y de todo aquello perfecto, porque ¿qué? Las Escrituras dicen que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso Él nos creó con sus propias manos, con la gran lucidez, capaz de percibir la voz de Dios a la distancia y discernir el conocimiento divino. Con ese propósito es que el Señor nos hizo con sus manos, para que pudiéramos reconocer la voz del Señor, para que pudiéramos hablar con Él persona a persona. Pero sin embargo, todo esto hoy en día no fue posible. Las únicas personas que tuvieron el privilegio de hablar cara a cara con nuestro Creador fue Adán y Eva, que después, a causa del error que cometieron, se separaron. Hubo una pared entre el hombre y Dios, que hasta el día de hoy lo único que nos lleva hacia Él es la oración. Así es que Dios ve que nosotros veamos el amor de Dios con tanta belleza, con tanta santidad y el gozo de la pureza, tal como Él nos hizo a nosotros al principio. Pero esa mente fue cegada por la transgresión de la ley. El Señor nos hizo una mente pura, una mente sana, una mente transparente, sin ninguna malicia, sin altivez, sin orgullo, sin vanidad, sin decir yo soy, yo. Nada de eso, queridos amigos, con un carácter perfecto, tal como el que era como el de Dios. Así nos hizo al principio. Pero todo eso fue opacada, todo eso fue cubierta, separada. ¿Por qué? Porque hubo transgresión, hubo pecado. En Efesios 4, capítulo 4, versos 17 y 18, nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Nos está exhortando a las que se debe prestar atención y tenemos que ser entendidos a la luz divina, a la luz expuesta que Dios nos ha dado, esa maravillosa luz que nos da por medio de las Escrituras. Al tener una mente limpia, una mente renovada, el Señor nos va a dar la lucidez para poder comprender sus santas Escrituras. Reconocemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y el origen del poder para una vida correcta. Solo Cristo puede hacer eso. Pablo no expresa aquí solo su opinión personal, está profundamente convencido de que lo que está por enseñarles, el entendimiento entenebrecido, el apóstol se refiere a la ceguera del intelecto. Volvamos a leer las Escrituras, dice, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea que él está hablando de los gentiles que han aceptado a Cristo como su Salvador. Que aquellos que aún no han aceptado al Señor, aún andan en vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, por otro lado, ajenos de la vida de Dios por la ganancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar al Señor. Lo desprecian, lo ponen a un lado, ponen en primer lugar toda aquella vanidad, todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo nos da, que parece fabuloso, pero no lo es. Perdimos la sensibilidad hacia el Señor. A causa del pecado, a causa de esa insensibilidad, hemos perdido la sensibilidad hacia el Señor. El reconocer a Dios como nuestro Salvador, a reconocer a Dios como nuestro Hacedor, a reconocer a Dios como nuestro entendimiento que se ofuscó completamente hacia el espíritu, hacia lo espiritual. Por eso Pablo enfatiza muy bien en Efesios 4:22 y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Esa manera de vivir antigua ya fue descrita anteriormente. Debemos despojarnos de una vez y para siempre de la manera en que nosotros actuábamos antes. Y eso nos lo está diciendo a quién, a toda la gente. No, queridos amigos, no a toda la gente. Se lo está diciendo a los que han aceptado a Jesucristo. Se lo está diciendo a ti y a mí. Se lo está diciendo a aquellas personas que hemos tomado la decisión de aceptar a Jesucristo y que aún tenemos rasgos del viejo hombre, que aún no queremos tener el cambio para una vida nueva, para una manera de vivir diferente, para todos nosotros, para todos nosotros que aún nada más usamos el apellido de Cristo, pero seguimos viviendo la vida pagana de antes. Cuidadito con eso, queridos amigos. No usemos el decir yo soy cristiano o cristiana y seguimos viviendo igual que antes. En borracheras, en parranderías, en muchas cosas. Nos disfrazamos con el nombre de cristiano y hacemos todo lo que queremos hacer y según nosotros, que mi hermano fulanito, los hermanos de la iglesia no me vean. Me voy mejor a este lugar para que los hermanos no sepan. Y así poder engañarlos a todos. Sí, queridos amigos. Ustedes podrán engañar a toda la iglesia, o podemos nosotros engañar a toda la iglesia, al pastor, a los ancianos, a los miembros de la iglesia, a los diáconos, a todos. Pero ¿a quién es la persona a la persona que nunca vamos a poder engañar? Porque Él nos ve desde el cielo.
nos ve desde arriba y Él sabe que no hemos cambiado ese viejo hombre, que no hemos cambiado esta mente, no hemos podido renovar la mente que tanto desea el Señor que cambiemos. El viejo hombre debemos de enterrarlo. Cuando nos bautizamos, ¿cuál fue el propósito de bautizarnos? Fue el propósito de que, si aún no sabemos en realidad lo que significa el bautismo es para enterrar una vida antigua, el viejo hombre, con el propósito de volver a hacernos de un nuevo hombre con la ayuda de Jesucristo. Pero cuando hacemos ese propósito, hacemos ese pacto con Dios, hay que cumplirlos. Muchos de nosotros lo hacemos y decimos sí, pero a la semana no. Ya se me olvidó el pacto que tuve con el Señor. Y ahí es cuando no podemos tener una vida renovada. Ahí es cuando el Señor no puede trabajar con nosotros. No puede quitarnos esos malos hábitos, esos viejos hábitos, esos actos antiguos que incluyen la mente y la naturaleza humana, en donde se origina todo acto de maldad. El hombre viejo ha muerto. Cuando nosotros hacemos eso, el pacto que nos da el Dios, que es en el bautismo, hay un pacto entre Dios y tú, un cambio en nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra mente, renovar nuestra mente. El viejo hombre ha muerto en el bautismo y no debería permitirse que volviera a resucitar. ¿Por qué? Porque es un pacto entre Dios y yo, entre nosotros y Dios. Es un pacto en que cada uno de nosotros debemos de cumplir. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? La seducción, la concupiscencia, un contraste con la verdad y la mentira. Si los hombres se dieran cuenta de la esclavitud y la corrupción que les acarrea el pecado, este aparecería como es en realidad, algo espantoso. Sin embargo, su verdadero carácter está oculto hasta que esclaviza a la víctima. Detrás de una verdad engañosa va la esclavitud del pecado. Los deseos de la carne son engañosos, queridos amigos, porque prometen felicidad en el momento, pero causan tristeza a la larga. Prometen libertad, pero esclavizan. Prometen que el pecador quedará inmune de los resultados de hacer lo malo, pero solo traen destrucción. Así es que el estar esclavizado en este hermoso mundo que nos trae felicidad aparente, nos esclaviza al pecado, queridos amigos. Debemos vaciar urgentemente la mente de todo lo corrupto, de toda clase de corrupción, para que el poder del Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, pueda renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. La mente, queridos hermanos, es el campo de batalla principal en la guerra espiritual entre el bien y el mal. Una mente renovada tiene la capacidad de identificar lo que es agradable y perfecto ante los ojos del Señor. Y eso Satanás pretende desviar toda mente que busca al Señor y que está siendo transformada por su poder. Si dejamos de percibir la voz de Jehová, nos vamos a extraviar bien fácilmente. Sin embargo, mire lo que Pablo nos dice. Pablo nos sugiere, nos dice, nos aconseja en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjense que nuestra arma en realidad no es una metralleta, no es una pistola de alto calibre, no es una arma blanca.
Y las armas blancas son los cuchillos, las espadas, esas son las armas blancas. No, esas no son las armas para nosotros. Nosotros no podemos estar peleando con eso, no debemos, ni deberíamos de usarlas, simplemente para cortar y cocinar en la cocina, ¿verdad? Pero dice, derribando nuestros argumentos. ¿Cuáles son esos? La altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, decir, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada, no quiero saber nada de Él, yo sí me manejo muy bien. Eso es una altivez y desechando al Señor. ¿Para qué? Para que no nos ayude a sobrevivir, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. O sea, el no querer saber nada de Él. Las armas del mundo son riquezas, talento, conocimiento, prestigio, jerarquía, un estatus en la casa. Fíjense, yo conozco a alguien que una vez me dijo, yo no me muevo de aquí porque aquí tengo un estatus. Aquí yo soy la señora de fulano de tal. Y si yo me voy para este lugar, yo no seré nadie. Mi esposo no va a ser fulano de tal. Va a ser simplemente un don nadie. Queridos amigos, si eso también le decimos al Señor, aquí en el mundo yo soy la señora de tal, o soy fulana de tal, tengo un trabajo bien prestigioso, tengo un dinero en abundancia, soy una persona respetable por todas las personas. ¿Y qué le estamos diciendo al Señor? Tú no me respetas a mí, por lo tanto yo no puedo ir contigo. Y es al revés. La única persona que nos ama, nos respeta y nos da nuestro lugar es Jesucristo, Dios. Las demás personas, mientras las personas tienen dinero, es don fulano de tal. Cuando ya no tienen dinero, ya simplemente fulano. Ya el don se lo quitan porque ya no se lo merece, ya no tiene dinero. Ya el estatus en el que él estaba hablando o el que se supone que tiene, ya no lo tienen. Pablo se negaba a luchar valiéndose de esa armadura o con esas armas, pues los principios del cielo no permiten el empleo de tales métodos, la arrogancia. Si la salvación de las almas y la extensión del reino de Cristo dependiera del talento humano, de su intelecto y poder, el cristiano sería una religión puramente humana, pero las cualidades espirituales nunca pueden imponerse al hombre desde el exterior. Las armas del cristiano se forjan en el arsenal del cielo. Ese es nuestro poder. La oración constante, una relación con nuestro Señor Jesucristo a diario. Que cuando nos estemos bajos, la oración nos levante, nos renueve la mente nuevamente. Una mente renovada debe de ser a diario, queridos hermanos, porque como seres humanos tendemos a caer y solamente Dios puede concedernos esa renovación mental. Cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, ay hermanos, la conciencia vivifica y el pecador discierne parte de la profundidad y santidad de la ley del Señor. Cuando el Creador nos renueva a su imagen, se cumple la promesa. Veamos lo que nos dice Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Queridos hermanos, qué promesa tan hermosa. Pero ¿cuándo será eso? Cuando nosotros cumplamos el pacto. ¿Qué pacto es ese? Una mente renovada. Cuando hayamos cumplido el pacto con el Señor. Cuando nosotros le pidamos al Señor que nos renueve nuestra mente, que nos renueve nuestro corazón, y estamos dispuestos al que Él nos
nos cambie por completo, entonces Él nos dará esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La escribiré en su corazón. La ley de Dios no había de ser solo una norma externa de justicia. Debía de ser el móvil determinante que guiaría y regiría la conducta humana. Oremos, Señor, para lograr una mente espiritual completamente renovada por el poder de la palabra. Que el Señor te bendiga y que tengas un hermoso día. Nos vemos a la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.